El éxito de la comunicación organizacional depende de cuánto y cómo logras conectar con tu personal y tus clientes. Sin embargo, muchas veces no transmitimos los mensajes de la forma más adecuada. Es por ello que hoy vamos a hablar de cómo podemos mejorar nuestra comunicación como gestores utilizando 5 elementos del storytelling. ¿Pero qué es el storytelling? El storytelling es el arte de contar historias entretenidas e inspiradoras que nos van a permitir generar una mayor conexión emocional con nuestros receptores, influyendo así en su comportamiento. Se habla mucho del uso del storytelling en el marketing y en los negocios, con el fin de poder producir una emoción que lleva a un cliente a invertir en una marca. Sin embargo, en este video nos vamos a concentrar en el área de la gestión de personas. Los 5 elementos del storytelling que vamos a desarrollar se pueden utilizar para lograr un mayor impacto en nuestras interacciones laborales. ¡Empecemos! Para realizar el storytelling es necesario tener una estructura o modelo de cómo organizar la historia. Por ejemplo, tomemos como referencia el planeamiento estratégico ligado al branding. Como es un término del marketing, se habla mucho de clientes o consumidores. Pero recuerden que nuestro público serán los trabajadores, ya sean nuestros superiores, personal que tengamos a cargo o pares. Ellos son a los que queremos impactar. Veamos cómo funciona este modelo. Una buena historia siempre está relacionada a las costumbres y al modo de vida de nuestros clientes, y en este caso de nuestros trabajadores. Eso es precisamente el insight, una verdad reveladora que el receptor puede identificar como propia. Una segunda parte esencial del storytelling es el objetivo que le planteamos a nuestros trabajadores, un propósito inspirador que los motive a lograrlo. Una buena historia es aquella que presenta un argumento sólido y una narrativa que se sostenga en el tiempo. Un buen drama tiene como ingredientes esenciales a los personajes, un conflicto entre ellos que haga que la historia avance y acciones concretas que les permitan a nuestros personajes alcanzar el objetivo. Una vez definida qué historia vamos a contar, es momento de pensar cómo vamos a contarla. Eso precisamente es el telling o narrativa. Aquí debemos definir los formatos, extensión y demás características que tendrá nuestra historia. Una vez establecido cómo se va a contar la historia, debemos pensar en los soportes que permitirán su difusión, el llamado media. ¿Qué tipo de medios nos permiten contar mejor nuestra historia? ¿Nos conviene usar una presentación con diapositivas? ¿O un video? ¿O sería mejor diseñar una aplicación para smartphone? Todo ello se define en este punto. Estos 5 puntos son los básicos para organizar la historia que queremos contar. Veamos el segundo elemento. Las historias propias generan empatía y credibilidad en nuestro público. Es por ello que es muy importante el uso de anécdotas para conectar con nuestros trabajadores. Estamos en una charla dando una presentación. ¿Cómo podemos asegurarnos que nuestro público está realmente interesado en lo que estamos diciendo? Pues contando una anécdota. Está demostrado que al introducir una anécdota, que es una pequeña historia, el público presta mayor atención. Y esto se debe a que la anécdota los transporta a esa situación, con personajes, lugares, acciones, generando así un mayor nivel de identificación. El uso de anécdotas debe ser espontáneo y prudente, siempre con el objetivo de reforzar una idea que hemos dado. Debe ser pertinente. No podemos decir una anécdota que no aporta nada. Asimismo, es importante ligar las anécdotas con la motivación, hacer que la gente quiera experimentar o vivir lo que tú estás contando. Intentemos en lo posible usar un lenguaje coloquial, ameno y cercano al público al que nos dirigimos. Evitemos la redundancia y los vacíos en la historia. En el siglo IV, Aristóteles definió los 3 pilares para lograr la persuasión. Los llamó ethos, que significa credibilidad, logos, que significa lógica, y pathos, que significa emoción. Este último es nuestro tercer elemento. Veamos. Apelar a la emoción en tu historia refuerza el vínculo que construyes con el receptor, pues se sentirá tocado con tu narración de manera muy personal. Este es un insumo verdaderamente útil cuando precisamos inyectarle motivación a nuestros trabajadores.
Si, por ejemplo, estamos hablando de los objetivos de la empresa a corto plazo y queremos que nuestros trabajadores se motiven a cumplirlos, dejemos de lado las estadísticas por un rato y evidenciemos la conexión que tiene la empresa con el trabajador, las metas que han alcanzado juntos y cómo el crecimiento de la empresa lo va a ayudar en su crecimiento personal. Así nuestro trabajador interiorizará el mensaje y no se llenará solo de información. Uno de los objetivos principales del storytelling es producir una historia que pueda ser recordada por la audiencia. Veamos el cuarto elemento. En estos tiempos sigue vigente el proverbio chino, una imagen vale más que 1000 palabras. En ese sentido, el uso de material audiovisual siempre suma al momento de narrar. He told me you killed him. No. I am your father. I think she knows what happened to her. 35 years of my life is still trying to get up that great big hill of hope. Si un lateral brasileño, que es millonario, baja a defender aunque no le guste, ¿tú por qué no puedes bajar la basura aunque no te guste? ¿Eh? Indicar referencias a películas, series, publicidades o canciones que sean reconocibles para el público mantendrá la atención del mismo y hará que tu relato sea mucho más interesante. Recuerda que la referencia debe ser pertinente. Un último elemento para incrementar la dinámica en tu relato y hacerlo más didáctico es la personificación de conceptos. Esto consiste en atribuirle características o cualidades personales a los conceptos extensos y agobiantes para evadir la carga densa que puedan tener. Es como transformar los conceptos en personajes para poderlos manejar de una manera más amena. Por ejemplo, si queremos hablar del reclutamiento y selección del personal en cargos específicos, podríamos darle a ese concepto la figura de un director técnico de fútbol, que escoge a sus jugadores para determinadas posiciones en pro de un funcionamiento colectivo. Así el receptor estará más dispuesto a atenderte y entenderte. Como pueden ver, el storytelling está inmerso en casi todos los ámbitos, y la gestión de personas no es la excepción. Ahora que conocen estos 5 elementos para narrar una buena historia, ¿qué esperas para contar la tuya?